Pues ya estamos arrancando la tercera hora de la sobremesa con Minuto Capicúa, 5 minutos, así es que estamos súper mega alineados con el universo y con nuestra invitada del día de hoy, porque eso es importante, estar aquí y ahora para poder manifestar lo que nosotros queremos y también pues tener mayor conocimiento de las personas que nos rodean, y es por eso que estamos haciendo este serial de abordando la neurodivergencia, porque hay muchas maneras de ser, hay muchos seres humanos con diferentes condiciones que los hacen únicos e irrepetibles, igual que tú, igual que yo. ¿Cómo estás, mi queridísima y adorada Estefanía García? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien, Ale, gracias por preguntar. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están? Ay, pues es puente, hija mía, ya te imaginarás. Todos descansando en casita, hechos bolita porque está fresquecito, ¿eh? Sí, ¿verdad? Hay esta parte de que en el día está haciendo muchísimo calor. Estuvimos con una sensación térmica de 28 grados, hija mía, como para andar en traje de baño, pero también empieza a bajar la temperatura y es contrastante, o sea, te congelas. Todos estamos con tentativas de gripa. Exacto. En este momento, justamente por los cambios tan extremos. Tienes todísima la boca llena de razón. Oye, corazón, pues hemos estado hablando en estos programas de las neurodivergencias. En el primero pues estuvimos abordando pues un poco de todas, nos explicaste qué son y cómo están catalogadas. Ya la semana pasada estuvimos hablando un poquito del TDA y el TDAH. Ahora pues nos vamos a ir con otra que es el autismo. Qué importante es ir viendo cómo estoy yo por dentro, cómo está mi mente, cómo están nuestros sentidos, para irnos pues también nosotros asesorando, porque tú nos dijiste la semana pasada que bueno, tú también ya te han detectado ya a una edad más adulta pues esta condición, y es importante por lo menos saber cómo estamos, ¿no? Exacto, y sobre todo porque ahorita con lo que hemos venido mencionando desde el bloque pasado del podcast, ajá, que ahora con la digitalización de todo, todos decimos, tengo un problema, todos somos TDA, todos somos autistas, todos somos neurodivergentes, y es esa parte de no te autodiagnostiques, ¿no? Ajá. No te compres etiquetas que no tienes porque seguramente no cumples con los criterios, y al contrario, ¿no? O sea, a lo mejor lo que tienes es un tema de estrés demasiado elevado que está haciendo que seas inatento en algunas cosas, ¿no? O sea, no precisamente por una patología clínica, ¿no? En este caso, que es a lo que los invitamos a, si yo siento, me he cachado que tengo algo como extraño o que no empata con los demás, pues acudir con un especialista, ¿no? Porque el único que me puede decir que tengo, lo decíamos en el capítulo pasado, es psicólogo clínico a través de una aplicación de serie de pruebas, pero con un objetivo específico a valorar, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que... psiquiatra y a lo mejor un neurólogo. Pero... Ajá, no, es que fíjate que hoy es el Día Internacional de los niños prematuros, ¿sí? Estos pequeños que nacen que son prematuros, ¿no? Y ya estuvimos hablando precisamente de esto. Y muchos niños que nacen prematuros pues pueden salir con algún tipo de condición, esto lo dice, ¿no? De la visión, auditiva, sensorial, no sé si dentro de estos pequeños que nacen prematuros también puedan tener alguna neurodivergencia que a la larga pues se necesite tratar, ¿no? Fíjate que va a depender mucho, o sea, hay incluso características que te pueden decir, ¿no? Incluso revisando el DSM-5, uh-huh, ejemplificaban algunas cuestiones como el tipo de oreja, ¿no? La oreja pegadita, alargada, a lo mejor tiene que ver con el trastorno del espectro autista,
pero no es una condicionante, ¿no? O sea, a lo mejor la forma de los ojos, pero tampoco es una condicionante. La forma de la cabeza, pero no precisamente es una condicionante, ¿no? También mencionan el bajo peso al nacer, en la parte a lo mejor también prematura. Ajá. Pero no es como la regla. O sea, no es una regla que diga, mi hijo nació a lo mejor amarillo, con bajo peso y muy corta estatura, acorde a las tasas promedio de nacimiento, entonces esto quiere decir que va a tener autismo o va a tener TDA. Ajá. No. Aunque hay investigaciones en las que puede coincidir o puede algo tener que ver la composición fisiológica al nacer, no es algo común o frecuente o la regla, ¿no? Sí, claro, y también depende mucho de cómo te cuide mamá mientras estás dentro de el vientre materno, ¿no? Mientras estás dentro de ella antes de que nazcas, porque hay muchos niños que nacen prematuros y están perfectamente sanos, nomás ya querían llegar antes, o sea, ¿no? Exacto, que por alguna complicación, pues bueno, ya, que la mamá tuvo preeclampsia o alguna condición, ajá, el bebé nace antes y no hay alguna razón que justifique que tenga alguna neurodivergencia, ¿no? Pero en todo caso, hay incluso algunos que dentro de las más leves tienen dislexia. Sí, claro. Y qué importante es ir haciendo esta connotación de cada una de ellas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora vamos a hablar de el trastorno del espectro autista, que bueno, esta es una afección que va relacionada, como ya no lo decías la vez pasada, con el desarrollo del cerebro, que afecta la forma en que las personas ven a los demás y socializan entre ellos y con las demás personas, ¿no? Y esto puede ser también un posible problema de comunicación y llevarse bien con los demás, ¿no? Porque es cuando uno se empieza como a dar cuenta, ¿no? De que no dejan que los toquen, que no te acerques, que los ruidos muy exagerados, y demás cosas, ¿no? Y fíjate que también es bien interesante, ¿no? O sea, si mi hijo no convivió con otros niños en la infancia, hasta que llegó a la escuela, pues claro que va a presentar como algunas alteraciones sociales, ¿no? Pero esas alteraciones sociales no tienen nada que ver con las alteraciones sociales que tiene una persona autista, ¿no? Y que esto se mide en, digamos que es como una gama, ¿no? Ajá. Una gama de intensidades de mayor a menor, ¿no? Pero en este caso sería de la más grave a la menos grave. Uh-huh. ¿Y esta gama qué vienen siendo? ¿Algún tipo de comportamientos, cuestiones que son así como muy repetitivas en el niño? Así es. Por ejemplo, el DSM-5, que es el manual diagnóstico, nos lo marca como 3 grados, ¿no? Ajá. 3 niveles de gravedad, ¿no? Uh-huh. Necesita ayuda muy notable, que es cuando la persona tiene una inflexibilidad en el comportamiento, tiene una extrema dificultad para hacer frente a los cambios, uh-huh, y los otros comportamientos restringidos o repetitivos van a interferir de manera notable en el funcionamiento en todos los ámbitos, ¿no? Su ansiedad es intensa y tienen dificultades para cambiar el foco de atención. Este es un grado, un nivel que es un grado 3. Es el más grave, pues. Exactamente. El que más... La persona necesita mucha ayuda, ¿no? O sea, por ejemplo, es una persona con pocas palabras que se le entiendan, inteligibles. Uh-huh. Raramente inicia una interacción y cuando lo hace, pues utiliza estrategias pues que no son habituales para pues cumplir con lo necesario para la interacción, ¿no? O sea, es diferente la forma en la que se intentan comunicar. Es una socialización nula, entonces, o sea, no te deja interactuar con él, es muy complicada el trato de estas personas. Exactamente, ¿no? Y regularmente tienden a ser un poquito más agresivos. Ok. No todos, pero sí los hay, ¿no? Está el grado 2, que es el intermedio, en donde sí necesita ayuda notable, ajá,
pero tampoco es tan extrema, ¿no? Entonces aquí se mantiene la parte de la inflexibilidad del comportamiento, se mantiene la dificultad para hacer los cambios, se mantienen los comportamientos restringidos o repetitivos, y estos resultan con frecuencia evidentes para el observador, ¿no? O sea, interfieren con el funcionamiento en diversos contextos, o sea, también tienen ansiedad o dificultades para cambiar el foco de acción, pero estas personas son capaces de emitir frases sencillas, ¿no? O sea, cuya interacción se limite a intereses específicos, muy concretos, y su comunicación no verbal es como excéntrica, ¿no? O sea, es como diferente, pues, pero, o sea, sí se les entiende, sí son capaces de comunicar hasta cierto punto sus necesidades, ¿no? Y esto es así como algo que porque yo estuve leyendo, obviamente, para poder preparar el tema y poder sacar algunas dudas, ¿no? Este trastorno del espectro autista, pues también incluye algunas otras, ¿cómo se llaman? Pues no sé, afecciones que van un poquito más separadas, ¿no? Esta que puede ser algo desintegrativo a nivel infantil, ¿no? Que este trastorno pues no es generalizado como tú nos lo estás explicando muy puntualmente, pero también dice muchos textos y me puse a ver, fíjate, me metí a las redes sociales y puse autismo y muchas de estas personas dicen que también puede ser confundido con el síndrome de Asperger. Justo, el síndrome de Asperger en el DSM-4 venía como un apartado, ¿no? O sea, era tal cual un síndrome y luego venía el trastorno del espectro autista. Sin embargo, el síndrome de Asperger es parte de... Entonces, el Asperger ahora ya viene homologado como trastorno del espectro autista, pero es uno de los niveles más bajos, ¿no? O sea, son personas que tienen la tendencia a ser altamente funcionales, muchos de ellos tienen una inteligencia promedio o superior a la promedio, y es muy fácil hasta cierto punto camuflarlos en la sociedad, ¿no? O sea, sí pueden tener interacciones sociales, pero son leves, ¿no? O sea, han aprendido a tolerar algunas y depende de la persona, ¿no? Porque hay algunos que fueron diagnosticados con síndrome de Asperger y que no toleran la interacción social más que la necesaria, ¿no? Para cumplir sus funciones, a lo mejor trabajo, escuela, y muchos de ellos tienen familia, ¿no? Entonces te habrás dado cuenta que existen grupos en donde dicen yo soy Asperger, ¿no? Entonces, luego se avientan sus bromas semiliterales de nosotros vamos a conquistar el mundo, ¿no? Porque somos geniales. Sí, claro. Y es lo que yo les decía, ¿no? Al final son como nuestros superpoderes que tenemos hasta cierto punto que, lejos de centrarnos en nuestras carencias, hay que centrarnos en nuestros beneficios, ¿no? O sea, ¿qué sí podemos hacer? Pues tenemos atención selectiva en esta cosa, ok, puede ser rentable, puede ser redituable, vámonos. Pero es algo totalmente diferente a lo que nos estabas explicando la semana pasada de lo que es el TDAH, ¿no? Porque, bueno, son personas así como un poquito más dispersas, ¿no? El autismo, como nos lo estás diciendo, se enfoca un poquito más, es como más enfocado en las tareas que están haciendo, ¿no? Exacto, ellos sí tienen así como... O sea, el TDAH de repente puedes tener el hiperfoco. Pero, o sea, ¿qué te gusta? De una semana que tengas 2 días de hiperfoco, 2 días diferentes y el resto de la semana ya a procrastinar, ¿no? Porque no es que no quieras, es que no puedes, ¿no? En el caso de autismo, tienen el hiperfoco, pero es muy, muy, muy complicado
que se les quite, ¿no? O sea, que se les baje el hiperfoco. O sea, ellos se vuelven completamente expertos en el tema de su interés, ¿no? Y mientras se trate del tema de su interés, ellos van a hablar, te van a explicar y van a socializar de manera excelente, siempre y cuando se trate del tema que les interesa, ¿no? Uh-huh. De lo contrario, pues, o sea, vas a perder. O sea, no me interesa. Ajá. Altamente selectivos son los niños, ¿no? Y como tú lo dices, son sumamente inteligentes, ¿no? Porque pues he tenido contacto con niños que tienen autismo grado 1 o Asperger, o sí, y son sumamente inteligentes. Lo mejora, o sea, lo que está mejor aún es que te dicen las cosas sin filtro. Ajá. O sea, sin esos filtros impuestos por la sociedad, que si le caes mal es, no me agrada, Ajá. no quiero que me hables, Ajá. Adiós. Sí. Las bromas no las entienden súper tampoco. respetable. Exacto, ¿no? Le tienes que explicar la broma, ¿no? A mí me pasó alguna vez que le quise hacer la broma a una persona más grande que yo, 7 años más grande que yo. Ajá. Que después, o sea, me decía, es que soy Asperger, y yo pues estaba como en primer semestre de la carrera y pues todavía no entendía, no había investigado, pero no tenía como la conciencia, ¿no? Ajá. O sea, no había experimentado. Entonces, mientras a mí me daba un montón de risa la broma, esta persona estaba con cara de what. Ajá. Y el hecho de tener que explicar la broma, pues ya no tiene chiste. Racional, le quita todo lo chistoso, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero después cuando lo aprenden o entienden un poquito la lógica o el mecanismo, uh-huh, tienden a hacer bromas, pero es como de humor negro. Sí, claro. Y sí está chistoso, pero sí están un poquito pudas, ¿no? De cierto modo. Uh-huh. Pero pues está padrísimo. Si tienen amigos autistas, valórenlo mucho. Sí, claro. No, y ¿sabes qué? ¿Cuál es el tema de esto? Yo creo que la socialización sí también, porque son sumamente selectivos, como tú lo dices, ¿no? Solamente quien les cae bien, quien les vibra bien, quien hacen match, está perfecto, pero los que no, los relegan y no hay poder humano que los haga que conecten con ellos. Y también en cuanto a las instrucciones, ellos las tienen que entender, ¿no? Porque eso me he dado cuenta, ¿no? Que si les dan algún tipo de instrucción, ok, sí lo voy a hacer, pero explícamelo, lo entiendo, pero si tú le haces algún pequeño cambio a esa instrucción, ya valió queso. Exacto, ¿no? Ahorita, bueno, ya lleva un tiempo de moda la palabra literal, ¿no? Ajá. Toda la gente, todas las redes ocupan literal, literal, literal. No, lo que dices no es literal. No. O sea, no hay nada más literal que lo que te dice un autista. Ajá, sí, claro. Y sobre esa, justo como lo dices, si se le va a dar una instrucción a la persona, se le tiene que dar, como dicen por ahí, con santo y seña. Uh-huh. Y que ellos la crean, aparte. No. Que ellos lo crean, porque no se quedan con la duda. O sea, si tú les estás diciendo, no, pues es que esto es amarillo porque es así. Ah, no, pues ellos investigan y dicen, a ver, pero ¿y por qué? Y te preguntan hasta que te noten que tú les estás diciendo, o sea, que te crean. O sea, que ellos les haga como el sentido, ¿no? Ajá. De cierta forma. Porque te pueden decir una y mil veces, es que no te entendí. Sí. ¿Y no por qué? tiene sentido lo que me estás pidiendo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ajá. ¿Yo? Y los podemos desesperar, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos también porque nos podemos llevar a la frustración, y recordemos que estas personas son muy susceptibles a la ansiedad. Uh-huh. Entonces el hecho de que le dé una crisis de ansiedad a una persona autista está muy feo, ¿no? Porque incluso se pueden morder las uñas, se pueden acabar la uña y empezar a morder los dedos, a despellejárselos, y ellos se siguen, ¿no? O sea, como comiéndose. Uh-huh. Muchos de ellos tienen los umbrales del dolor alterados. Uh-huh. Por lo mismo de que es muy difícil por su condición, o sea, incorporar algunas cuestiones. Uh-huh.
una persona autista puede tener esa inhibición al dolor, ¿no? Entonces puede poner incluso la mano en la estufa y ni sentir el dolor, pero pues ya, o sea, tiene las lesiones, ¿no? Por eso es mucho, vemos en ocasiones, y bueno, y lo reflejan mucho en películas con estas características, ¿no? Que hablan del autismo y demás, que se azotan y que se golpean y se pueden sangrar la cabeza y siguen pegándose en el suelo o en la pared. Exacto, entonces, o sea, hay que tener mucho cuidado en el cómo decimos las cosas, cómo las pedimos, también qué es lo que queremos, y preguntarle siempre a la otra persona. Hay que hacerlo como una rutina, ¿no? O sea, tratar de normalizar el ser específicos de qué es lo que queremos, ¿no? O sea, solicitar lo que necesitamos, independientemente de si la persona que tenemos enfrente o al otro lado de la línea tiene alguna condición, ¿no? Independientemente de ello. Y por ejemplo, cada niño, bueno, obviamente tiene diferentes síntomas, ¿no? O se les expresan diferentes, pero ya hay algún tipo de, o sea, hay patrones de comportamiento para esta condición. Regularmente se empiezan a observar de los 12 a los 24 meses de edad, ¿no? O sea, aunque tú te des cuenta, principalmente tienen sus rutinas muy, muy rígidas, ¿no? O sea, si tú le llevas de la mano, no te va a mirar, o sea, se puede saber el abecedario, hablarle por su nombre y ni te va a pelar. Uh-huh. O sea, lo vas a intentar mirar a los ojos y al contrario se va a desesperar y va a ser muy difícil. O sea, para que un niño autista te sostenga la mirada, híjole, dependerá del nivel y también de la rehabilitación que tenga, ¿no? Y también de las herramientas que tú como padre le des, ¿no? Porque muchas veces llevan a los niños con autismo a los servicios de atención psicológica, psiquiátrica, y el psicólogo y el psiquiatra les dan recomendaciones, ejercicios y cuestiones para que ese niño se vuelva un adulto autónomo. Porque seamos sinceros, como papás no vamos a estar toda la vida, ¿no? No vamos a ser eternos. Uh-huh. Entonces hay que fortalecer al pequeñito, a la pequeñita, que por lo menos sepa valerse por sí mismo, ¿no? El día que yo no esté. ¿Y qué hacen los papás? Ay, es que pobre de mi hijo. Sí, no. Lo voy a obligar si no le gusta. O sea, esto que nos dices se puede diagnosticar a temprana edad, ¿no? Desde los primeros meses, y ya que se les empiezan a hacer pruebas, bueno, pues ya puedes tú diagnosticarlo al 100%, ¿no? En qué etapa está. Exacto, ¿no? Si es una persona en grado 3 o en grado 1, ¿no? Uh-huh. Regularmente, pues, hay una paralización o una regresión en el desarrollo, ¿no? O sea, un deterioro, o sea, que aparentemente no se encuentran muchas diferencias en los primeros meses de vida, pero conforme va creciendo, tú le empiezas a ver como comportamientos retraídos, el lenguaje, algunos se quedan mudos, en apariencia, ¿no? Entre comillas, uh-huh, porque saben el lenguaje, lo entienden, uh-huh, y cuando ellos quieran o lo necesiten o lo vean prudente, lo van a utilizar, ¿no? Okay. Y te vas a dar cuenta que hablan perfectamente bien, ¿no? Y esto es en los niños, pero ¿y si te lo detectan o te detectan algún tipo de condición ya en tu edad adulta, cómo le haces? O sea, pues si ya, o sea, ya ahora sí que ya superviviste, ya sobreviviste a toda esta etapa de aprendizaje, de esta sociabilización, de conectar con otras personas, de tus intereses. Siempre va a haber, o sea, lo que siempre va a continuar en estas personas, independientemente de la edad que tenga, es la rigidez social. Okay. Son personas poco sociales, pero muy buenas en su trabajo, ¿no? Uh-huh. O muy buenas en un solo tema. Uh-huh. Eso va a ser como de cajón, ¿no? Y algo que podrán decir es, yo era el bicho raro.
cuando estaba en la escuela, ¿no? Uh-huh. Entonces, al conocer los criterios o ir viendo algunas cuestiones en otras personas, regularmente se sentían como extraños o veían que sus cabezas alcanzaban a ver más allá que los demás, ¿no? Son retraídos y tienen sensibilidades, ¿no? Uh-huh. O sea, que presentan insomnio, tienen como las rutinas muy marcadas y eso siempre lo van a tener, ¿no? Es algo que siempre van a tener, o sea, la rutina. O sea, conocí a una persona que se hacía su lista. Ok. Me voy a ir de fin de semana y llevo, por ejemplo, 5 chones, uno blanco, uno azul, uno rojo y uno naranja y uno negro. Ajá. Ya me voy a regresar, entonces 5 horas antes, incluso de irme a dormir o el último día, ajá, empezaba a revisar su lista, ¿no? Ajá. Traje esta cosa, llevo esto, esto dónde está, lo traigo puesto, ok, aquí está. Ok. Son como muy metódicos, muy, digamos, como cuadrados en esa parte de organización. O sea, y si les mueves el plan, híjole, es un caos, ¿no? Porque ajá, ya viene la rabieta, viene la frustración, viene la crisis de ansiedad. Y todo a formas, digamos, como muy excesivas hasta cierto punto, ¿no? ajá. Entonces, tienen funcionamiento social, pero sigue siendo bajo. Sí, claro. Ay, súper mega interesante, mi querida Steffi. Vámonos a una pequeña pausa musical y regresamos para seguir platicando del espectro autista, de este trastorno que muchas personas padecen, tienen esta condición y que bueno, pues es importante conocer para poder pues entenderlos, ¿no? Vamos a escuchar una rolita y regresamos. ¿Por qué voy solas? Y esta canción la canta Balaguer 12. No le cambien, súbale a la radio, saquen una mega sonrisa. Regresamos. Pues ya estamos aquí de regreso para ir cerrando este súper tema, mi querida Steffi. Qué rápido se nos pasa la hora, ya son las 5:44 minutitos y tenemos justo el tiempo como para cerrar. Venos dando, por ejemplo, bueno, ya nos dijiste que el diagnóstico tiene que ser por vía de un terapeuta especializado, que tiene que ser, pues ya sea un psicólogo, obviamente el psiquiatra, terapeutas que vean este tipo de hallazgos dentro de los niños o los adolescentes o los adultos, ¿no? Para poderles realizar algún test e ir pues descartando cualquier condición, ¿no? Exacto, y fíjate que es bueno que hacemos la recapitulación porque es importante mencionar que el trastorno del espectro autista y principalmente los trastornos del neurodesarrollo, como se llaman, este bloque de trastornos no son condiciones degenerativas. Ok. ¿Sabes? O sea, son condiciones que ya se traen desde la parte del nacimiento y que en el caso del espectro autista uh-huh, no se sabe a ciencia cierta cómo se transmite, ¿no? O sea, se tiene el entendido a grandes rasgos que es alguna mutación, por ejemplo, genética, ¿no? uh-huh. O sea, algo genético, heredable, entre más del 37% y el 90%, ¿no? O sea... o sea, si mamá es autista, ¿el niño va a salir con autismo? Probablemente, pero a veces, acuérdate que es como esa parte de los chícharos, ¿no? Que nos explicaban en la escuela. Uh-huh. O sea, puede que todos los chícharos estén bien y nos sale un garbanzo. Y luego garbanzo con chícharo y nos va a salir un chícharo. O todos garbanzos y un chícharo. Ajá, sí, claro. En este caso puede que no precisamente la mamá tenga autismo, a lo mejor tiene alguna sintomatologías observables, pero a lo mejor el bisabuelo
el hermano del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo. Ujú. Y dicen, ay, salió como tu abuelo que era bien extraño o bien cuadrado, bien Ajá. no sé qué, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. aunque esté la parte genética, únicamente nos puede predisponer, pero no precisamente podemos desarrollar. Ok. Hay que tenerlo si bien en cuenta Ajá. esa parte. Y ya nos habías tú dado, por ejemplo, algunos patrones de comportamiento que tienen los niños, ¿no? La vez pasada, y que van aunados también, ¿no? Con el TDAH, ¿no? Pero más que ya son estos, como nos lo dijiste la semana pasada, van enfocados a este tipo del espectro autista, que los niños se mueven, que realizan movimientos una y otra vez, ¿no? Y Ajá. específicos, ¿no? Ajá. El aleteo, Ajá. el caminar de puntitas, el que les molestan algunas texturas, algunos sonidos, algunos olores, colores, sabores. Ajá. Entonces es como muy específico, muy intenso, y el TDAH pues no siempre está esta parte, aunque déjame decirte, hay personas que tienen ambos diagnósticos. Ah, caray. Está muy fuerte esto, ¿no? Sí, está muy interesante. Si alguien conoce a una persona así, quiero que seamos amiguis, entenderle. Sí. Otro poquito más, no, ya en serio. Es un mayor reto, ¿no? O sea, un poquito más complejo, pero para todo hay solución. Si tú, persona que estás en el auditorio, tienes alguna patología o sospechas de alguna patología o ya te diagnosticaron en algún momento de la vida, no te preocupes, no es el fin del mundo. No. Acá afuera vemos muchas personas y siempre habrá alguien con quien te puedas sentir como más cómodo o cómoda, o sea, no es el fin del mundo. Y qué importante esto. Y qué importante esto, porque yo iba a hacer una broma, pero ya sé que con esto no se puede estar bromeando porque luego no las entienden como debe de ser a los autistas o a los que tengan TDAH que nos puedan estar escuchando, ¿no? Pero sí es importante el empezar a focalizarnos y entender que estos trastornos pues no tienen cura, ¿sí? No tienen cura. Porque es una condición que tú ya tienes, ¿no? Que no se va a curar, pero sí el tratamiento por medio de terapias con nuestros psicólogos o con los psicoterapeutas es importante para poder tener una vida más normal. Más que normal, una vida que nos genere menos incomodidad, menos problemas, y que nos ayude a incorporar herramientas o estrategias que me ayuden a vivir una vida plena, una vida tranquila, funcional, y sobre todo que aprenda yo con alguna patología de este tipo, y con yo me refiero a todo, a sentirme cómoda conmigo mismo, ¿no? Que es esa parte, adoptarlo como nuestra normalidad, ¿no? Y que yo les digo, o sea, está el neurotípico, ajá, sí, pero vemos ciertos grupos de personas en donde, afortunado o desafortunadamente, tenemos una normalidad un poco distinta, ¿no? Y eso no me hace mala persona, ¿no? Tampoco me hace menos, simplemente me hace un poco diferente, ¿no? Es como con los tonos de piel. Sí, claro. Todos tenemos una gama de color distinta, unos que se ven más rositas, unos que nos vemos más morenitos doraditos, más morenitos opacos. O sea, una gama de color inmensa. Así veamos esta parte de los trastornos, ¿no? De cierta forma, que está bien, es parte de, es normal, y pues hay que hacerlo conducente, ¿no? A lo mejor las personas demasiado claritas de la piel pueden tener alguna cuestión tópica de la piel, o sea, alguna enfermedad, y pues tienen que usar cremitas, ¿no? Ese es su tratamiento. En el caso de nosotros tenemos que
usar dependiendo de la intensidad de nuestro problemita. Uh-huh. Sí, claro. De nuestro trastorno, una pastillita, o nuestro terapeuta, o nuestra estrategia, no sé, relajación, reestructuración cognitiva, lo que nos dé el especialista. Uh-huh. Y la vida sigue, todo tranquilo, todo normal. Ay, eso me encantó. Nuestra normalidad. No, hombre, y ¿sabes qué? Que me encanta porque nos haces ver que todo es más fácil teniendo un poquito más de conocimiento. Así es que a todos nuestros... no, eso sobre todo, ¿no? La empatía, el conocimiento... Y acercarse a los expertos, de verdad. Yo por eso también me metí a redes sociales para ver qué es lo que están manejando. Sí hay muchos expertos que están hablando acerca de este tema, pero cada quien entiende las cosas. Entonces, qué mejor que alguien experto en la materia, con los análisis, el estudio que te estén haciendo, los test o lo que se requiera para tu valoración, te lo esté diciendo con todas las pruebas correctas y convenientes para que te hagan un buen diagnóstico, ¿no? Y puedas seguir, pues, el tratamiento, por llamarlo de alguna manera, que tú necesitas, ¿no? Exactamente, ¿no? Y sobre todo entender esa parte de que con cada vez que avanza el mundo, con cada avance tecnológico, vamos a descubrir más cosas y vamos a tener mayores percepciones de la vida, mayores pronósticos, pero pues también adecuarnos más a estas nuevas normalidades y entender que hasta cierto punto uh-huh. todos vamos a padecer alguna condición genética de algún trastorno del neurodesarrollo en algún momento de la vida. Sí, claro. Oye, mi querida Steffi, pues ya se nos acabó el tiempo. Tus redes sociales, bonita. Al fin que el lunes que entra seguimos platicando un poquito más de esto. Y bueno, ya nos hablarás de otra condición que sea importante para todos nosotros y teniendo un mayor conocimiento. Exactamente, pues me encuentran en Instagram como @psicóloga Estefanía García, en X, antes Twitter, me encuentran como @estefa_oficial_1, en Facebook me encuentran como tupsicóloga.mx, entre paréntesis psicóloga Estefanía García, y en WhatsApp en mi canal es Psicoajolotes, Yao y Misha. Pues yo los dejo con más música, no se despeguen de toda la programación de Univit Radio 105.5 de FM para el Valle de México. Yo soy Ale Domínguez y así nos encuentran como Univit Radio 105.5 FM en todas las redes sociales. Yo los espero mañana en punto de las 3 de la tarde y los dejo con José Luis Jamaica y su mega programa en la contra, que siempre tiene temas súper interesantes para todos nosotros. No le cambies, súbele a la radio y vamos a ser felices sin depender de nadie con esta canción de Lucarbo que está maravillosa. Adiós.